Continuamos con el tema de la juventud, pero somos partidarios que frente a problemas lo que hay que buscar son soluciones o aportar soluciones y frente a limitaciones tratar de superarlas. Y aquí vamos a presentar una alianza donde están por aportar soluciones y por dar oportunidades a resolver situaciones que tienen que ver con la juventud. Nos acompaña Luis Sena, David Sena, que es emprendedor. Ha venido ya en otras oportunidades No, por aquí. este es un fenómeno, ¿eh? Sí. David. Y que es fundador de EduPaz. Y Antonio Caparrós, que es director general de la Fundación Inicia, que tiene que ver con educación. Esta es una alianza que parece interesante. Quisiera empezar esta conversación. ¿Cuáles problemas que tienes relacionados con la juventud estudiantil quiere enfrentar o ayudar a solucionar EduPaz y la Fundación Inicia? Primero. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad nuevamente. Siempre un programa que nos gusta venir y comunicar las informaciones pertinentes para el desarrollo de la juventud. En primer lugar, el acceso a la información. Muchos padres se acercan a nosotros tratando de averiguar informaciones acerca de cómo guiar mejor el futuro de sus hijos. Para estudiar, en universidades. En universidades, ya sea localmente o internacionalmente. Entonces, vienen ante nosotros y nos preguntan, óyeme, ¿cuál es el pensum actual? ¿Cuál es la oferta académica que va de acuerdo al perfil de mi hijo? Mi hijo le gustan las artes, le gusta bloguear, le gustan las redes sociales. ¿Cómo lo asesoro? Por ejemplo, que está muy de moda los trabajos digitales. Acceso a la información. Lo segundo, ¿cuáles son las oportunidades que existen si yo quisiera que ese hijo mío tenga la oportunidad de estudiar en el extranjero? En mi caso, yo tuve la oportunidad de hacer la licenciatura en el extranjero. Y existen muchas oportunidades, pero a veces no sabemos por dónde empezar a hacer el proceso. Y lo tercero es hacer, vamos a decir, esa alianza para crear una cultura en los padres de comenzar a tiempo. La mayoría de los padres creen que esto es una tarea de cuarto de bachillerato. Esto es una tarea de primero de bachillerato. Porque en esos 3 últimos años es que el joven define un poco sus intereses, utiliza sus habilidades para determinar qué carrera quiere hacer. Entonces, no es un trabajo de cuarto ni de tercero, es un trabajo de primero. Entonces, en esos 3 aspectos, pues esta alianza viene a colaborar para llegarle a más familias dominicanas. Y ustedes tienen una alianza con Inicia. Inicia Educación, Con ustedes han Inicia aliado Educación. con EduPaz. Sí, señor. ¿Cómo es la cosa, la participación de ustedes de Inicia? Bueno, Inicia Educación es un fondo de inversión de impacto. Nosotros hacemos varios tipos de inversiones, en su mayoría son sociales. Utilizamos nuestro vehículo legal que el señor Toribio mencionaba hace un rato, que es Fundación Inicia. Pero también cuando encontramos oportunidades de inversión para empujar organizaciones privadas en el entorno educativo que van a generar un impacto positivo, pues también lo hacemos. Es el caso de EduPaz, que al final, como bien dice Luis David, apunta a presentar al nicho educativo dominicano, a los jóvenes, una oportunidad de tener acceso a oportuna información y de tener una mirada más positiva, de que si uno se prepara adecuadamente y se asesora con profesionales como los que cuenta EduPaz, con procesos curados, que apuntan a que uno haga un proceso de aplicación a becas o un proceso de aplicación a universidades eficiente, pues entonces aumentan las posibilidades de que ese joven o ese profesional, en el caso de que vaya a hacer una maestría o un doctorado, sea más exitoso en su proceso de aplicación. Inicia Educación es financiada por el Grupo Inicia. Inicia el Educación, antiguo Grupo Vicini. Es correcto. Inicia Educación una fundación del Grupo Inicia. Inicia Educación es la plataforma del sector educación de Inicia, que es... Eso es la proyección social o de compromiso social de ese grupo económico. Hay personas que lo ven así, pero nosotros lo vemos como es nuestra actividad en el sector educativo. Así como tenemos otros sectores, esta es nuestra actividad en el sector educativo. Permíteme que voy con Fundación Inicia. Antonio, ¿por qué hacer inversión en educación cuando hay otras maneras de también hacer inversión social? Pero ¿por qué educación?
Yo creo que hace un rato lo hablábamos. Sí. Teníamos unos jóvenes hace unos minutos previo a nosotros que realmente representan la realidad de nuestro país. Y no hay ninguna inversión que pueda hacer República Dominicana que sea más rentable que invertir en mejorar su sistema educativo. Ninguna. Y esto lo estoy diciendo desde el punto de vista económico. No es ni siquiera de responsabilidad social o de política de buen vecino o porque yo me voy a sentir bien porque estoy ayudando. Es que no hay ninguna. O sea, el retorno más grande que puede tener la economía dominicana a mediano y largo plazo, no en el cortoplacismo de 4, 8, 12 años, eso es corto plazo para un país. El retorno más grande que va a tener es cambiando su sistema educativo, el público y el privado. El retorno más grande que tiene una persona es invertir en su educación. Aquí lo vemos. Es decir, los economistas ya lo han estudiado. Es decir, esto es algo ya totalmente probado. Mientras más años de escolaridad y educación formal tienes, mayores son tus posibilidades de ingreso y de calidad de vida. Mientras más calidad tiene cada año, ahí lo tiene. Entonces, entidades como EduPaz apuntan a insertarse en ese proceso, en esa trayectoria educativa que cada persona construye y le sirve como trampolín para ofrecerle oportunidades si esa persona desea estudiar en el extranjero. Porque muchas veces uno mira y tú dices, bueno, pero ¿por qué cuando uno mira en Estados Unidos se encuentra con tantas personas de la India, con tantas personas de China, de Singapur? Bueno, sí es cierto que esos son sistemas educativos que quizá nos llevan unos cuantos pasos, pero también es cierto de que todos esos jóvenes, esos profesionales cuentan con servicios eficientes que los ayudan en ese proceso de aplicación y de preparación para poder entrar a esas universidades. Nosotros no tenemos eso. Entonces nos vamos a pecho abierto Y se a muchas de queda, estas la cosas. mitad se quedan sin concluir el bachillerato por falta de apoyo de horizontes. Estábamos manejando la cifra, la misma que pasó Cándido Mercedes del último informe del Ministerio de Economía y Planificación. 22.5% sin oportunidades de estudiar ni trabajar de los jóvenes. 33% desempleados, el desempleo juvenil. Y hay que decir que tener un empleo, la mayoría, 70% son informales, y los niveles de ingreso, los asalariados incluso apenas el 10% de los asalariados cubre el costo, pasa por encima del salario mínimo, el 10% de los asalariados pasa por encima del salario mínimo mayor, eso es el 10%. Y la canasta familiar promedio es de 30,000 pesos. Y el salario mínimo mayor es 15,400, la mitad casi. Permíteme, voy ahora a EduPaz. EduPaz, con ese cuadro. Sí. Uno percibe que hay oportunidades que por falta de información muchas familias pierden oportunidades. Coméntanos eso, porque uno se encuentra que, mira, hay una cuota para personas asiáticas, hay para aquello que después, cuando ver, hay oportunidades que son desconocidas para dominicanos que pueden accesar a universidades e incluso conseguir hasta becas. Correcto, y se lo voy a ilustrar. Por ejemplo, en mi casa, que veníamos de clase media y no veníamos de colegio bilingüe, mi padre dijo, lo único que le puedo dar a ustedes es educación. Mi hermana mayor a los 16 sale a estudiar a una universidad en Indiana con una beca 100% por la universidad. No por el gobierno, sino por sus méritos académicos. ¿Y por qué universidad fue que le dieron esa beca? University of Evansville, en un campo chiquito. ¿Pero ella dónde estudió? ¿Allá? La licenciatura. La Estaba en el licenciatura. colegio aquí. Hizo su bachillerato aquí. Pero que muchas personas asumen que para un sector de la población que va a colegio bilingüe o que viene, no necesariamente. O sea, el caso de ella fue ella que decidió, presentó su propuesta en la casa y a los 16 recogió su maleta y se fue. Y luego ella ya impulsó a que fuera mi hermana del medio y luego me arrastraron a mí, el chiquito. Entonces, de una misma familia de clase media, 3 estudian con una beca 100% con una universidad en Indiana. Ese tipo de informaciones, ¿quiénes son las que las saben? Quizá quienes viven la experiencia. En el caso de ella, fue a los 16, ella buscando en Google oportunidades para ella con una visión familiar de llevarse a sus hermanos. Pero esas mismas informaciones están hoy presentes al acceso para todas las personas. Pero hay que saberla buscar. Y que entonces, en ese aspecto, ¿qué hace EduPaz? Lo primero que hacemos es cuando recibimos la familia que llega es analizar el perfil.
y establecer metas. No es irse a estudiar por irse a estudiar. Se supone que tú tienes un plan. Si tú vas a comprar un carro, una casa, tú tienes un plan de vida que incluye comprar un carro, alquilar o buscarte alguna alternativa. Estudiar fuera es como hacer esa decisión simplemente a los 18 o a los 25 años. O sea, si quiero estudiar fuera porque quiero lograr un empleo de este nivel, ¿qué formación necesito? La joven anterior mencionaba que la oferta académica estaba muy limitada. Efectivamente, ¿dónde tú encuentras carrera ahora enfocada en la tecnología en el pensum dominicano? Un poco difícil. Entonces, obviamente, una oferta académica internacional te va a abrir cierta puerta. Cuando esa familia viene y se analiza el perfil, identificamos qué debe hacer el joven para llegar a cumplir ese plan que él se ha propuesto de irse al extranjero, ya sea de licenciatura, ya sea de maestría o ya sea de doctorado. Todo va a depender de la meta. Muchos padres llegan diciendo, no tenemos metas educativas. Y ustedes Ayúdanos tienen a una formular. oficina donde la gente pueda llegar y todo eso. Correcto. Un local aquí en la capital. Correcto. O solamente en la capital, todavía no tienen extensión hacia otras ciudades. No, hemos ido a varias ciudades dando charlas y se han animado familias de Santiago, de La Vega, de Azo. También hemos orientado personas usando las herramientas de tecnología como Skype, Sí. por llamada, por un software online. Y tenemos familias de Azo que nos llaman por Skype. No nos conocemos cara a cara, pero la tecnología ha permitido que uno tenga acceso a cualquier parte del mundo sin tener que estar cara a cara. Y esos jóvenes encuentran un sitio donde entran ustedes y se comunican Llenan con un ustedes. formulario, hacen una cita, se le agenda su cita, llenan una serie de informaciones, se le evalúa, se le devuelve el correo con las observaciones presentadas y los próximos pasos. ¿Y tú qué estudiaste finalmente? En fin de cuentas, después de todas esas cosas, ¿qué tú estudiaste? Todas esas gestiones de tu hermana mayor. Yo comencé en Estados Unidos, después fui para Suiza, después fui a Inglaterra, volví a Estados Unidos. Yo tengo alrededor de 5 carreras, vamos a decir que ¿De cuántas? 5. 5. O sea que se puede echar para adelante con la educación. Ajá. Esa formación me ha abierto la ¿Y puerta. cuál es la edad tuya? Tú eres hombre, se puede decir aquí en la televisión. ¿Cuánto? Claro, no, yo estudié finanzas, negocios internacionales, relaciones internacionales, esas son las 3 licenciaturas. Luego una maestría en economía política y una maestría en negociación y estrategia. ¿Y ya tú tienes 30? Justamente el año pasado cumplí 30. Cumpliste 30. Estoy en mi último año del doctorado en educación, en liderazgo educativo, mención educación superior. Bueno, mira, estos muchachos de ahora son... Yo creo que lo que él hizo fue Antonio? estudiar los procesos de admisión. Como Sí. estudió tanto, por eso conoce tan bien. Que yo creo que esa es una de las particularidades que vale la pena resaltar Sí. de EduPaz y lo que a nosotros de Inicia Educación nos llamó la atención, que es uno, el emprendedor dominicano que es representado en Luis David, con esta idea, el equipo de personas que él tiene y después el conocimiento acumulado, porque lo que permite hoy día las herramientas tecnológicas es organizar toda esa información, Toda esa que quizá la información. hermana de Luis, como él hace el cuento, fue por iniciativa propia, de manera silvestre, ella buscó y encontró, pero no es tan fácil cuando hay tanta información. Entonces EduPaz es un lugar donde se te filtran esas opciones y además te asesoran en el proceso. Y ustedes, además de apoyar a EduPaz, ¿qué otra cosa están haciendo en Inicia Educación? Bueno, Inicia Educación, nosotros tenemos un sinnúmero de actividades, principalmente las que hacemos junto al Ministerio de Educación, enfocadas al sistema público, ya desde hace más de 7 años, donde junto con el Ministerio hacemos pilotos y con la aspiración de que se conviertan en política pública, tanto en los primeros grados escolares como en la parte de los politécnicos, secundarias. Bueno, ¿Y qué ahí tipo tenemos de proyecto desarrollan? Son proyectos pilotos, por poner un ejemplo, nosotros hace unos años emprendimos junto con el Ministerio toda la revisión de lo que tenía que ser la propuesta de los politécnicos en República Dominicana, que hoy ya después de unos años se convirtió en lo que es la nueva política de fortalecimiento y expansión, Sí. y ahí estamos asociados con el Ministerio. Y como esa hay otras iniciativas en las que apoyamos. Bueno, sí. Dijiste que los ámbitos son en el exterior, pero también están tratando de orientar en la oferta nacional. ¿Es cierto eso? Correcto, porque hay muchas familias que vienen y entienden que también el que se queda necesita orientación. Efectivamente, o sea, el joven dominicano que entra a batallar al sistema de educación superior de la República Dominicana tiene quizá más retos que el que se va afuera, por muchos factores que tienen que incidir estructuralmente en cómo el sistema está diseñado. Entonces, ese joven que va a entrar a una universidad local
llega, pero no tuvo ningún periodo de transición. Él llegó, se apuntó y ya, estoy aquí. Pero no tuvo ese periodo de transición para prepararse a asumir el reto de enfrentarse a ese sistema que va a representar el pasaporte con el cual va a lograr un primer empleo. Exactamente. Entonces, la universidad es un proceso de transición, simplemente es una etapa para llegar al primer empleo. No se queda nada más los 4 años o los 5 años. Sí. Entonces, ¿qué estrategia voy a diseñar yo estos 4 años para que ese empleo que yo reciba sea de calidad y no tenga que irme por el sector informal? ¿Qué puedo hacer mientras estoy en el país? Ese es otro capítulo que Y estamos también trabajando. puede ser también, como usted dice, una transición. Voy a hacer licenciatura aquí, Correcto, que es pero válido. tengo mi proyecto es hacer mi maestría afuera. O buscar empleo internacional, que muchos jóvenes ahora están optando por ese empleo internacional. Me llegó un caso de San Cristóbal, de un joven programador, ingeniero de sistemas, de la Universidad APEC, que trabaja por una empresa canadiense y gana $70,000, pero él vive en San Cristóbal. Él se está beneficiando de haberse formado y tener un empleo de calidad en dólares de una empresa canadiense. Ya le sacaron la residencia y le van a pagar su maestría. O sea, es un joven de San Cristóbal, no tuvo que salir de su país, pero él sabía que su objetivo era un empleo internacional para él poder mantener a su familia. Él tiene 3 hijos, o sea, y tiene 25 años. Bueno, información, eso es lo que hace EduPaz, ayudar a la gente a informarse de las oportunidades, de las posibilidades Y que ofrecerle ese tiene. acompañamiento paso a paso para que tú puedas utilizar esas informaciones, porque Y tú le das la ustedes información a la además gente, nos pero acompañan. correcto, paso a paso, de la Paso a mano. paso. Bueno, pues para ya lo lograr el saben, éxito. ahí está Luis David Sena en EduPaz, pagando un poco de los beneficios sociales que recibió, una vocación firme. Y también le tenemos que agradecer a Antonio Caparrós de Inicia Fundación, o Fundación Inicia Educación, por haber venido a conversar con nosotros en esta mañana aquí en el Día Nacional de la Juventud. Muchísimas gracias también a todas y todos ustedes por la compañía de este día.